Bien, dentro de los obstáculos que se encuentran las mujeres en esa élite política o al ejercer ese liderazgo femenino, pero es importante que reseñemos también los obstáculos comunicativos a los que se pueden enfrentar. Y es que, como ya hemos comentado en las anteriores sesiones, a pesar del avance de las leyes de paridad que tienen de alguna manera prácticamente todos los países democráticos, la presencia femenina en las instituciones sigue siendo tremendamente escasa. Apenas un 6% de los jefes de Estado y un 7% de los jefes de gobierno del mundo son mujeres. Imagínense qué porcentaje tan pequeño. Y sin embargo, de manera general, podemos hablar o afirmar de que las mujeres están subrepresentadas en un triple sentido. Están, como ya hemos comentado, subrepresentadas, lógicamente, en la política. Ya han visto estos números y estas cifras y en lo difícil que sigue siendo, pese a esas leyes de paridad, poder acceder a esos cargos, a esa élite política. Pero están subrepresentadas también en los medios de comunicación, tanto en el tiempo como en la manera en la que se dedican y se dirigen a la actividad de las mujeres, tanto en la élite empresarial como sobre todo ejerciendo el liderazgo político, y están también subrepresentadas en los imaginarios de la ciudadanía. Como ya hemos comentado, normalmente cuando uno piensa en élites, piensa en masculino y piensa en hombres, con lo cual en nuestro propio imaginario interior las mujeres no existimos en esos puestos de poder. Pero creo que es interesante que conozcamos en el ámbito de la comunicación lo que se denomina la trampa 22. En el ámbito de la comunicación y sobre todo de la comunicación política y de la consultoría política. El concepto trampa 22 fue acuñado en 1961 por Heller y habla de una situación paradojal, una paradoja en la cual una persona no puede escapar de esa situación porque las condiciones nos encierran en una contradicción mutua que no se puede resolver. Así dicho, igual queda complicado, pero si les pongo un ejemplo seguramente lo van a entender. La paradoja tipo, a los jóvenes muchas veces no se les contrata por falta de experiencia y no tienen experiencia porque no se les contrata. Pues a este tipo de paradojas se refiere la trampa 22, pero vamos a aplicarlo al ámbito de la comunicación. De hecho, en comunicación política existe una poderosa trampa en la que se les induce a caer a las mujeres, sobre todo cuando a la hora de comunicar no se tiene en cuenta la perspectiva de género. ¿Qué pasa? Que al final, y como hemos comentado a lo largo de estas sesiones, el liderazgo es masculino. Igual que no es lo mismo ser un hombre que una mujer en política, no es lo mismo a la hora de comunicar, porque hay muchos condicionantes que varían. Y esto no es un problema exclusivo de América Latina, ni de Norteamérica, ni siquiera de Europa. De hecho, hay muchísimos países en todo el mundo que no han conocido nunca una mujer como primer ministro, como jefe de Estado. ¿Vale? Existe un sesgo inconsciente de género que nos hace pensar a todos que el liderazgo sigue siendo masculino. Cuando una mujer lidera, debe dar pruebas otra vez reiteradas de que está capacitada para hacerlo, pero es que además debe comunicarlo de manera que se entiende de una manera absolutamente distinta a cómo comunican los hombres. De hecho, como hemos comentado, existe esa identificación entre el liderazgo y lo que es masculino y muchas veces no se tiene en cuenta en los aspectos o los trabajos de consultoría política. ¿Qué pasa? Nos encontramos con esa situación paradójica. Cuando los políticos son hombres, cuando lo político, el candidato, la élite política que ejerce el liderazgo político es hombre y comunica lo que hemos llamado habilidades blandas o que se consideran femeninas, eso acaba sumándoles valor. ¿Qué pasa? Cuando pasa al contrario. De hecho, por ejemplo, las características tradicionalmente femeninas asumimos que no son las adecuadas para ejercer el liderazgo. Ustedes solamente piensen en las series de televisión o de plataformas que vean habitualmente y la inmensa mayoría de personas, líderes, son siempre hombres, con lo cual entendemos que las características típicas de ejercer el liderazgo son eminentemente masculinas. La mayoría de cargos políticos en la élite que aparecen en esas series, como hemos dicho, son masculinas.
Por eso, si se comunican, estos hombres comunican habilidades blandas, eso les puede sumar valor. De hecho, a los hombres se les pide o se les recomienda, normalmente sus asesorías o sus consultorías políticas les recomiendan que enfaticen en redes y en comunicación de cualquier tipo sus habilidades blandas del liderazgo. Es decir, deben demostrar que, además de las que se presuponen como varones, tienen empatía, escucha activa, cooperación. Y suele funcionar. ¿Por qué suele funcionar? Porque a ellos ya se les presuponen las habilidades duras, con lo cual viene bien a la hora de comunicar que comuniquen que además de esas duras que ya traen de serie, poseen las blandas. ¿Qué pasa en el caso de las mujeres? Y es donde encontramos la paradoja. Si comunican esas habilidades blandas, inconscientemente todos asumimos que lo hacen porque no tienen esas características duras que los hombres sí que presumimos que las traen de serie. Y conscientemente esta situación nos lleva a interferir automáticamente que igual que los hombres que ya traen de serie las duras, si tienen las blandas suman, las mujeres vienen genéticamente equipadas con las habilidades blandas, pero en ningún caso se presupone que traen de serie las duras, por lo que además que son además las más valoradas, con lo cual si demuestran demasiado las blandas, el problema es que todos entendemos que carecen de las duras, con lo cual no sería un líder tipo o uno que consideramos válido. Especificando más, entonces, ¿cuál sería esa trampa 22 para las mujeres dedicadas a la política en el aspecto de la comunicación? Como hemos dicho, pues si enfatizan esas habilidades de liderazgo políticas blandas, consideradas que ya las traemos o las traen propias por ser su propio género, se asume que esas las enfatizan porque carecen de las destrezas duras. El lado contrario, sí exhiben comportamientos, la mujer que ejerce el liderazgo, que está en la élite política, exhibe un comportamiento excesivamente masculino, también es considerado negativo. ¿Por qué? Los comportamientos masculinos, como pueden ser la ambición, la tendencia a asumir riesgos, la orientación al poder, acaban, las mujeres que tienen este tipo de características o que comunican este tipo de características se las consideran en cierto modo raras, mandonas, desagradables, no se puede confiar en ellas. ¿Cuál es el desafío al final como estrategia comunicativa o como intento de salir de esa trampa 22 en comunicación política cuando uno tiene una consultoría, cuando uno tiene que demostrar o comunicar cuando es mujer? Pues comunicar de una manera equilibrada que poseen habilidades de dos tipos. Primero, salir del ideario de que de serie no poseen las duras, por lo tanto hay que enfatizar esas habilidades duras de mando, pero contrarrestar con las blandas que ya se supone que traen de serie, manteniendo siempre ese equilibrio entre un tipo de habilidades y otras y moviéndose en esa arena un poco movediza. ¿Qué error frecuente se suele cometer a veces en la comunicación política donde se refiere a mujeres políticas? Es decir, es importantísimo, aquí hablamos de un suelo tremendamente más que pegajoso, como hemos hablado en otros vídeos, de resbaladizo para las mujeres. Tenemos un sesgo inconsciente, es decir, cuando un hombre comparte, sobre todo un hombre político, de una élite política que ejerce ese liderazgo, comparte imágenes de su vida privada, como padre amoroso, como marido entregado, como alguien que realiza tareas del hogar, le suma. Eso suma cercanía, eso suma humanidad, eso supone un plus. Sin embargo, cuando es una mujer la que enseña esos aspectos personales, se activan inconscientemente los estereotipos de el lugar natural de la mujer es el espacio doméstico. Va a ser capaz de compatibilizar la dedicación que implica la política, que todos sabemos que es una dedicación normalmente intensa y sin horarios. ¿La va a poder compatibilizar con el cuidado de su familia? Es una pregunta. ¿Cuál es el desafío entonces en estos aspectos de la comunicación política? Pues es ayudarlas a posicionarlas, que estas mujeres se posicionen en el espacio público, y o todavía más complicado es cambiar el imaginario social dominante.
De hecho, todos habremos observado, no sé si ustedes se han parado a analizarlo, que hay un absoluto tratamiento, una manera de tratar absolutamente diferente en los medios de comunicación cuando el político es mujer o cuando es hombre, tanto a la hora de tratar los propios medios de comunicación como a la hora de realizar una consultoría política. Es absolutamente necesario incorporar la perspectiva de género en el desarrollo y en el diseño de estrategias de comunicación, porque hay que tener en cuenta estos aspectos que hemos comentado. De hecho, como decíamos, los medios de comunicación dan un tratamiento absolutamente diferenciado a las mujeres. En una entrevista de mujeres, y les recomiendo que hagan la prueba, el tratamiento del entrevistador o la entrevistadora suele ser un poquito más irreverente, se realizan más comentarios sobre la vida privada, el tuteo suele ser más frecuente, su apariencia, la apariencia de las mujeres, sobre todo cuando se dedican a la política o están en la élite, recibe muchísima más atención que la de los hombres, además de que son muchísimo más frecuentes las preguntas sobre conciliación. Es tremendamente extraño que a un hombre político se le pregunta ¿y cómo hace usted para viajar tanto, llevar estos horarios y poder cuidar a los niños, o poder cuidar a su familia, o poder atenderlo todo? Esas preguntas se le hacen solamente a las mujeres políticas, de manera, vamos, más que generalizada. Por eso es muy importante cualquier tipo de campaña prepararla con esa perspectiva de género. El problema es que todos pensamos que por ser mujeres no se iba a recibir un trato diferente, pero ya hemos observado que la realidad es que sí, que siempre se recibe un trato diferente por parte de los medios, aunque sea de manera inconsciente, por parte de los medios de comunicación y de la propia ciudadanía. Por eso es tan importante tener en cuenta esta perspectiva. Y de hecho, decir que a pesar de todos los avances, en política es donde al final se ha conseguido menos progreso, que como hemos dicho, con el ritmo actual, cerrar la brecha de género existente nos llevaría más de 90 años. Quisiera acabar ya pues hablando un poco de qué medidas serían las necesarias. Empezamos hablando de esa subrepresentación política, de los tipos de liderazgo, de las trampas de comunicación a la hora de ejercer ese liderazgo político que tienen las mujeres, y quisiera acabar en positivo. ¿Qué tipo de medidas? ¿Qué sería bueno para favorecer esa representación política tan necesaria en las mujeres? Pues en primer lugar, la implementación de medidas de acción afirmativa ha sido una de las recomendaciones más importantes que surgió ya en la Conferencia Mundial de Beijing en 1995. La experiencia nos demuestra que para mejorar la situación de cualquier grupo subrepresentado, y en este caso no es un grupo, es la mitad de la humanidad, que son las mujeres, se deben tomar todas las medidas posibles para las instituciones democráticas deben de tomar todas las medidas posibles para la inclusión de estos grupos en la política. ¿Qué argumentos son favorables a esa existencia, por ejemplo, que serían las leyes de cuota de género o leyes de paridad? Al final, el que existan estas leyes o esta normativa de cuota es una cuestión de justicia. La exclusión sistemática de un colectivo minoritario, o en este caso vuelvo a decir, no es un colectivo minoritario, es la mitad de toda la población mundial, es un aspecto claramente discriminatorio, no es de justicia, que se discrimine a la mitad de la población. El que existan estas leyes es una condición necesaria, aunque ya hemos estudiado también y hemos visto que no es suficiente para la representación de las mujeres y sobre todo para que sus puntos de vista se tomen en cuenta en las decisiones. Pero sí es importante. También, por supuesto, es una cuestión de derechos humanos, el privar a la mitad de la población de esa posibilidad de representación. Y sobre todo que existan estas leyes, que existan estas cuotas, es una manera de mejorar la calidad democrática, porque es la manera de que el sistema adquiera legitimidad. Nos podríamos preguntar por qué todas las leyes de paridad o la normativa o las leyes de cuotas no tienen el mismo impacto. Es decir, si en la mayoría de países democráticos existe algún tipo de normativa, algún tipo de ley, de cuota, de paridad, ¿por qué al final los datos son los que son y no está teniendo el impacto deseado? Pues depende de muchos aspectos. Puede depender de si al final solo se establecen recomendaciones, si garantizan o no la presencia, es decir, si es obligatoria por ley que haya mujeres o solo se recomienda, si no hay impunidad, si no se recomienda, si incluyen o no cláusulas que estimulen que las mujeres pueden ser electas, ya que lo habitual en las normas es que establezcan un porcentaje mínimo de mujeres para ser candidatas, pero no para ser electas.
por ejemplo, si las cuotas sugeridas no son obligadas y no establecen sanciones, pues no se cumplen. Y luego, si se establecen maneras de que sean candidatas pero no electas, pues existen los juegos de colocar a las mujeres en puestos de no salida, con lo cual dependen también de otros muchos aspectos, como por ejemplo el sistema electoral. Los sistemas de representación proporcional con listas cerradas y bloqueadas se ha demostrado que son los más favorables a la representación femenina. También es importante la magnitud del distrito. Cuanto más grande, más posibilidades que la mujer acabe representándose, porque cuanto mayor sea el número de escaños a repartir, más fácil que las mujeres consigan ese escaño, porque los partidos suelen relegar a las mujeres a los últimos puestos de la lista, como práctica habitual. Por eso muchas veces las cuotas de género no son tan efectivas como desearíamos, porque al final un poco echa la ley, echa la trampa, y si no establecen sistemas tipo cremallera, lo que suelen hacer los partidos políticos dominados por oligarquías masculinas es poner en los primeros puestos a los candidatos hombres, con lo cual, aunque se cumpla la ley, no tiene el efecto real que se espera con él. Sería interesante seguramente que existiera una financiación estatal que promueva la formación de mujeres candidatas. Necesitamos que exista en el imaginario general esa posibilidad de esas élites femeninas de las mujeres. Creo que sería interesantísimo la posibilidad de recibir más fondos públicos, por ejemplo, a los partidos si tienen candidatas de número 1 mujeres. Puede ser un incentivo. También si se subvenciona de alguna manera la formación específica en temas de liderazgo, o si se premia también de alguna manera a los partidos dependiendo del número de mujeres que al final y de manera efectiva resulten electas. Son prácticas que en verdad que en muchos países de Latinoamérica se efectúan, pero no es tan habitual en Europa ni desde luego en América del Norte. Importantísimo las organizaciones de los partidos, cómo los partidos se organizan internamente, que al final son los que deciden quién va a formar parte de esas élites políticas. Esto va a resultar clave para incentivar o dificultar la participación política de las mujeres. La existencia no de cuotas internas y su presencia en los puestos de dirección va a ser un incentivo absolutamente clave en la representación política. Se ha demostrado que los sistemas de representación mixtos, donde se combinan por un lado los procesos de selección inclusivos, es decir, con primarias, con otros de carácter exclusivo que vengan desde dirección nacional, son los que suelen favorecer al mayor número de candidatas. Es decir, no solo de promoción interna ni solo exclusivamente desde la cúpula central, sino un sistema mixto es el que suele favorecer más a las mujeres. Y el último elemento, yo creo que más importante, el elemento cultural, una medida cultural que promueva la equidad de género. Realmente hay una necesidad de que los contenidos informativos en toda la educación, sobre todo en la obligatoria, que haya una sensibilización mayor en los medios, que haya formación al funcionariado en temas de género. También es importante demostrar una cosa: por desgracia, no siempre un mayor número de mujeres en la representatividad en puestos de poder político supone una mayor representación en demandas de género, ¿vale? Sin embargo, existe esa necesidad de cambiar estos estereotipos de género, y quizá cambiando estos estereotipos se puede aumentar el número de mujeres que quieran desarrollar la carrera política. Con lo cual, al final entendemos que es un conjunto de papel de los partidos, medios de comunicación, educación, sociedad. Todos en general deben desarrollar campañas para cambiar las percepciones previas que tenemos sobre la representatividad política y el papel que culturalmente veníamos aceptando sobre el hombre y la mujer en política. Muchísimas gracias.